Martin Luther King Jr. fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el vocero y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968. Un líder de la Iglesia afroestadounidense e hijo del primer activista y ministro de Derechos Civiles Martin Luther King Sr. que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses y que, además, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. 4 años después, en una época en que su labor se había orientado en especial hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Martin Luther King, activista por los derechos civiles desde muy joven, organizó y llevó a cabo diversas actividades pacíficas reclamando el derecho al voto, la no discriminación y otros derechos civiles básicos para la gente afrodescendiente de los Estados Unidos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery, en 1955, su apoyo a la fundación de la Southern Christian Leadership Conference, en 1957, y el liderazgo de la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso, I Have a Dream, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. El asesinato de Martin Luther King, Jr. se considera uno de los magnicidios del siglo XX. King es recordado como uno de los mayores líderes y héroes de la historia de Estados Unidos, y en la moderna historia de la no violencia. Se le concedió a título póstumo la Medalla Presidencial de la Libertad por Jimmy Carter en 1977 y la Medalla de Oro del Congreso de los Estados Unidos en 2004. Desde 1986, el Día de Martin Luther King Jr. es día festivo en los Estados Unidos. Biografía. Juventud. Martin Luther King Jr. era hijo del pastor bautista Martin Luther King, Sr. y de Alberta Williams King, organista en una iglesia. Su padre tenía como nombre de nacimiento Michael King, al principio fue nombrado con ese mismo nombre, Michael King, Jr. Pero en un viaje a Europa que realizó la familia en 1934, el padre, durante una visita a Alemania, decidió cambiar los nombres por Martín Luther en honor del reformador protestante Martín Lutero. Tuvo una hermana mayor, Christine King Ferris, y un hermano más joven, Alfred Daniel Williams King. Desde pequeño, vivió la experiencia de una sociedad segregacionista. A los 6 años, 2 amigos blancos le anunciaron que no estaban autorizados a jugar con él. En 1939, cantó con el coro de su iglesia en Atlanta para la presentación de la película Lo que el viento se llevó. King estudió en la Booker T. Washington High School de Atlanta. No cursó ni el 9º ni el 12º grado, y entró a los 15 años en el Morehouse College, una universidad reservada a los jóvenes negros, sin haberse graduado en secundaria. En 1948, se graduó en sociología en el Morehouse y se matriculó en el Crouse Theological Seminary en Chester, en Pensilvania, de donde salió con un grado de Bachelor of Divinity el 12 de junio de 1951. King comenzó en septiembre de ese mismo año sus estudios de doctorado en teología sistemática en la Universidad de Boston, recibiendo el grado de doctor en filosofía el 5 de junio de 1955. Se casó el 18 de junio de 1953 con Coretta Scott, que tomó su nombre para convertirse en Coretta Scott King, en el jardín de la casa de sus padres en Everett, Alabama. Tuvieron 4 hijos, Yolanda King, en 1955, Martin Luther King III,
en 1957, Dexter Scott King, en 1961, y Venice King en 1963. Montgomery, la lucha por los derechos civiles. King fue nombrado en 1954 pastor de la Iglesia Bautista de la Avenida Dexter, en Montgomery, con 25 años de edad. El sur de los Estados Unidos se caracterizaba en esa época por la violencia que se ejercía contra los negros, un racismo que llegaría a provocar en 1955 la muerte de 3 afroamericanos, Emmett Till, un adolescente de 14 años, el pastor activista George W. Lee y el militante de los derechos civiles Lamar Smith. El 1 de diciembre de 1955, cuando Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús, King inició un boicot de autobuses con la ayuda del pastor Ralph Abernathy y de Edgar Nixon, director local de la National Association for the Advancement of Colored People. La población negra apoyó y sostuvo el boicot, y organizó un sistema de viajes compartidos. King fue arrestado durante esa campaña, que duró 382 días y que resultó de una extrema tensión a causa de los segregacionistas blancos que recurrieron a métodos terroristas para intentar amedrentar a los negros. La casa de Martin Luther King fue atacada con bombas incendiarias la mañana del 30 de enero de 1956, así como la de Ralph Abernathy y 4 iglesias. Los boicoteadores fueron objeto constante de agresiones físicas, pero el conjunto de los 40.000 negros de la ciudad siguieron con su protesta, llegando en ocasiones a caminar hasta 30 kilómetros para llegar a sus lugares de trabajo. El boicot terminó gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos del 13 de noviembre de 1956 que declaraba ilegal la segregación en los autobuses, restaurantes, escuelas y otros lugares públicos. Con esa campaña de 1957, King participó en la fundación de la SCLC, un grupo pacifista del que sería presidente hasta su muerte y que se había creado para participar en el movimiento por los derechos civiles organizando a las iglesias afroamericanas en las protestas no violentas. King se adhirió a la filosofía de la desobediencia civil no violenta, tal como había descrito Henry David Thoreau y como había utilizado con éxito Gandhi en la India. Aconsejado por el militante de los derechos civiles Bayard Rustin, decidió utilizarla con motivo de las manifestaciones de la SCLC. King expuso en 1958 su punto de vista sobre la segregación racial y la espiral de desigualdad y de odio que provocaba en su libro Straight Toward Freedom, The Montgomery Story. Mientras estaba firmando ejemplares de su libro en una tienda de Harlem, el 20 de septiembre de ese año fue apuñalado por Aisoula Curry, una mujer negra que lo acusó de ser un jefe comunista y que sería juzgada como desequilibrada. King escapó por poco de la muerte, pues la herida hecha con un cortapapeles le había rozado la aorta. Perdonó a su agresora y en una declaración a la prensa aprovechó para subrayar y denunciar la presencia de la violencia en la sociedad estadounidense. En 1959 escribió el libro The Measure of a Man, un intento de describir una estructura óptima de sociedad política, social y económica, libro del que se extrajo el ensayo What is Man. El FBI comenzó a someter a vigilancia a Martin Luther King en 1961, en la creencia de que los comunistas intentaban infiltrarse en el movimiento de los derechos civiles. Aunque no consiguieron ninguna prueba, la agencia utilizó ciertos detalles registrados a lo largo de 6 años para intentar apartarle de la dirección de la organización. King previó con claridad que las protestas organizadas y no violentas contra el sistema de segregación del sur provocarían una gran cobertura mediática del conflicto por la igualdad y el derecho al voto de las personas de piel negra. Las reseñas de los periodistas y los reportajes de la televisión mostraron las privaciones y humillaciones cotidianas de los afroamericanos del sur de los Estados Unidos, así como la violencia y el acoso desplegados por los segregacionistas contra los militantes de los derechos civiles. Como consecuencia de ello, se produjo una ola de incipiente simpatía en el seno de la opinión pública por el movimiento, que terminaría por convertirse en el tema político más importante de los Estados Unidos de los años 60.
Martin Luther King organizó y dirigió marchas por el derecho al voto de los afroamericanos, la desegregación, el derecho al trabajo y otros derechos del hombre básicos. La mayor parte de ellos terminaron por ser sancionados como leyes en la Civil Rights Act of 1964 y el Voting Rights Act de 1965. Junto con el SCLC aplicaron con éxito los principios de manifestación no violenta eligiendo en forma estratégica los lugares y el método de protesta, consiguiendo confrontaciones espectaculares con las autoridades segregacionistas. Albany. En Albany, tuvo que reunir en 1961 y 1962 a los activistas locales del Student Number Island Coordinating Committee y de la National Association for the Advancement of Colored People dirigida por William G. Anderson, un médico negro. King intervino porque el SNCC no conseguía hacer avanzar el movimiento a pesar de las eficaces acciones no violentas a causa de la habilidad del jefe de policía de Albany, Laurie Pritchard, que realizaba arrestos masivos sin violencia y organizó una dispersión de los detenidos por todo el condado. Tuvo que intervenir porque esta organización lo había criticado por haber apoyado, en su opinión, con debilidad los Freedom Rides. Aunque no pensaba quedarse más que unos días y solo con la intención de actuar como consejero, fue arrestado durante una detención masiva de manifestantes pacíficos. Rechazó pagar la fianza en tanto la ciudad no hiciese concesiones a las reclamaciones que habían provocado las manifestaciones. No mucho tiempo después de su marcha, los acuerdos que se habían alcanzado fueron deshonrados y violados por la ciudad. Regresó en julio de 1962 y fue condenado a 45 días de prisión o a pagar $178 de multa. Eligió la cárcel, pero fue liberado en forma discreta a los 3 días por el jefe de policía Pritchard, que se las arregló para pagar su multa. King comentaría. Tras cerca de un año sin resultados tangibles, el movimiento comenzó a debilitarse y a dividirse entre radicales y moderados. Durante una manifestación, jóvenes negros lanzaron piedras contra la policía. Martin Luther King exigió el alto de todas las protestas y un día de penitencia, para promover la no violencia y mantener la moral. Más tarde, fue otra vez arrestado y encarcelado durante 2 semanas. A pesar de la movilización, el movimiento de Albany no consiguió obtener resultados inmediatos, pero sirvió de lección estratégica para Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles, que decidieron concentrarse en temas específicos con el objeto de obtener victorias simbólicas. Sin embargo, el activismo local continuó, al tiempo que la atención de los medios se dirigía a otros temas. La primavera siguiente, la ciudad anularía todas sus leyes segregacionistas. Birmingham. En 1960, la población de Birmingham era de 350.000 habitantes, un 65% eran blancos y el resto negros. Era una de las ciudades que mantenían y aseguraban por medio de la ley local el mayor grado de segregación racial de Estados Unidos en todos los aspectos de la vida, y tanto en los establecimientos públicos como en los privados. En esa época, solo el 10% de la población negra estaba inscrita en las listas electorales y su nivel de vida medio era menos de la mitad que el de los blancos, y los salarios para un mismo puesto eran, por lo general, muy inferiores. Birmingham no tenía ni policías, ni bomberos, ni tenderos, ni directores ni empleados de banca negros. Los empleos para la población negra estaban limitados a los trabajos manuales en las acerías. Una secretaria negra no podía trabajar para un patrón blanco. El desempleo entre los negros era 2,5 veces más elevado que el de los blancos. 50 atentados racistas no aclarados entre 1945 y 1962 dieron a la ciudad el sobrenombre de Bombingham. Las iglesias negras donde se discutía sobre los derechos civiles fueron objetivos preferentes y la ciudad descargó una particular violencia contra los Freedom Riders. Un responsable local de los derechos civiles, el pastor Suttles-Bort, intentó luchar a través de la justicia para que se desegregasen los parques de la ciudad, pero la ciudad reaccionó cerrándolos. El domicilio y la iglesia donde el pastor ejercía fueron entonces objeto de varios atentados con bomba.
Tras la detención de Sutolesbort en 1962 por haber violado las leyes segregacionistas y que una petición al alcalde hubiese sido tirada a la papelera, según el propio alcalde, el pastor pidió la ayuda de Martin Luther King y del SCLC, subrayando el papel crucial de Birmingham en la lucha nacional por la igualdad racial. Las protestas comenzaron por un boicot en la Pascua de 1963 para animar a los jefes de empresas a que abriesen los empleos de vendedores y otros puestos a las personas de todas las razas, y para detener la segregación en las tiendas, manifestada, por ejemplo, en la existencia de cajas de cobro reservadas en exclusiva para los blancos. Dado que los dirigentes económicos resistieron al boicot, Martin Luther King y el SCLC empezaron lo que habían bautizado como el Proyecto C, una serie de manifestaciones no violentas, como las sentadas en restaurantes y bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en las iglesias reservadas a los blancos, marchas de protesta pacíficas, etc., todo ello con la finalidad de provocar arrestos. Martin Luther King resumió la filosofía de la campaña de Birmingham de la siguiente manera. Él mismo fue arrestado el 13 de abril. Durante su estancia en la cárcel, escribió la famosa Carta desde la cárcel de Birmingham, un ensayo donde define su lucha contra la segregación y que constituye una apasionada declaración de su cruzada por la justicia y la vida. En tales circunstancias, recibió el apoyo directo del presidente John Fitzgerald Kennedy, y su mujer Coretta el de Jacqueline Kennedy, fue liberado una semana después. Aunque la campaña no disponía ya de demasiados voluntarios, los organizadores, a pesar de las vacilaciones de Martin Luther King, reclutaron a estudiantes y niños en una maniobra que fue denominada por los medios como la Cruzada de los Niños. El 2 de mayo, cientos de estudiantes de todas las edades fueron preparados y entrenados para participar en forma pacífica en las manifestaciones. Fueron arrestados con violencia por la policía que utilizó perros, y también chorros de agua a alta presión de una potencia tal que podían romper la ropa o levantar a una niña por encima de un coche. Como reacción, y a pesar de las instrucciones del SCLC, los padres y los guías comenzaron a tirar objetos contra la policía, aunque fueron corregidos por los organizadores. La decisión de utilizar a los niños aún en una manifestación no violenta fue muy criticada, entre otros por el ministro de Justicia Robert Francis Kennedy y por el activista Malcolm X, quien declaró que, los verdaderos hombres no ponen a sus niños en el punto de mira. Martin Luther King, que se mantuvo callado y fuera de la ciudad cuando uno de sus amigos organizaba las manifestaciones infantiles, entendió el éxito del acontecimiento y declaró en una celebración religiosa que las escenas de violencia policial, con amplia cobertura en los medios, provocaron la reacción internacional y sacaron a la luz la segregación racial existente en el sur de los Estados Unidos. El senador de Oregón, Wayne Morse, comparó Birmingham con el apartheid en África del Sur. Las cárceles se llenaron y varios niños se presentaron ante ellas cantando para ser arrestados. La ciudad estuvo al borde del hundimiento civil y económico porque todos los comercios del centro dejaron de funcionar. El gobernador George Wallace envió a la policía del estado para apoyar al jefe de la policía local. Robert Kennedy mandó el 13 de mayo a la Guardia Nacional para evitar que se desbordasen los acontecimientos como consecuencia de sendos atentados con bomba contra un hotel donde se había alojado Martin Luther King y contra la casa del hermano de este, que había derivado en una manifestación contra la policía. El 21 de mayo dimitió el alcalde, el jefe de policía fue relevado y en junio todos los carteles segregacionistas fueron eliminados y los lugares públicos abiertos a las negros. Al final de la campaña, la reputación de Martin Luther King se había reforzado en forma considerable y Birmingham se convirtió en un elemento importante para el éxito de la futura marcha sobre Washington. El domingo, 15 de septiembre, un atentado con bomba del Ku Klux Klan contra la iglesia bautista de la calle 16 durante el momento de la oración causó la muerte de 4 muchachas negras e hirió a 22 niños. El ataque provocó la indignación nacional y reforzó el movimiento de los derechos civiles. La marcha sobre Washington. Representando al SCLC,
Martin Luther King era el dirigente de una de las 6 grandes organizaciones por los derechos civiles que organizaron la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad. Y fue uno de los que aceptaron la sugerencia del presidente John F. Kennedy de cambiar el mensaje de la misma. El presidente, que ya había apoyado en público a Martin Luther King y había intervenido varias veces para que se le dejase salir de prisión, se había opuesto al principio al objetivo de la marcha porque consideraba que podría tener un impacto negativo en el voto de la ley sobre los derechos civiles. Ese objetivo inicial era el mostrar la situación desesperada de los afroamericanos de los estados del sur y denunciar el fracaso del gobierno federal en asegurar sus derechos y su seguridad. El grupo de los 6 aceptó bajo la presión e influencia presidencial presentar un mensaje menos radical. Algunos activistas de los derechos civiles pensaron entonces que la marcha presentaba así una visión inexacta y edulcorada de la situación de los negros. Malcolm X la llamó la farsa sobre Washington, y los miembros de la organización Nación del Islam, que participaron en la marcha, fueron suspendidos temporalmente. La marcha planteó, sin embargo, demandas específicas. El fin de la segregación racial en las escuelas públicas. Una legislación significativa sobre los derechos civiles. Una protección de los activistas de los derechos civiles de la violencia policial. Un salario mínimo de $2 para todos los trabajadores sin distinción. Un gobierno independiente para Washington D.C., que dependiese de un comité del Congreso a pesar de las tensiones. La marcha fue un rotundo éxito. Más de 250.000 personas de todas las etnias se reunieron el 28 de agosto de 1963 frente al Capitolio de los Estados Unidos, en lo que constituyó la manifestación más grande que haya tenido lugar en la capital estadounidense. El que a la postre sería el momento álgido en la lucha de Martin Luther King fue su famoso discurso, I Have a Dream, en el que manifestó su voluntad y su esperanza de conocer una América fraternal. Este discurso está considerado como uno de los mejores de la historia estadounidense, junto con el Gettysburg Address de Abraham Lincoln. St. Augustine, la Civil Rights Act y el Premio Nobel de la Paz. A pesar del fallo de 1954 de la Corte Suprema, que declaró la segregación racial como inconstitucional en las escuelas públicas, solo 6 niños negros fueron admitidos en las escuelas blancas en St. Augustine. Además, las casas de 2 familias de estos niños fueron incendiadas por los segregacionistas blancos y otras familias fueron forzadas a marcharse de la región porque los padres habían sido despedidos de sus puestos y no pudieron encontrar otro en la zona. En mayo y junio de 1964, Martin Luther King y otros dirigentes de los derechos civiles llevaron a cabo una acción directa en esa ciudad para denunciar los hechos. Una marcha nocturna alrededor del antiguo mercado de esclavos terminó con el ataque de los segregacionistas blancos contra los manifestantes y con la detención de cientos de personas. Como las cárceles eran demasiado pequeñas, se tuvo que encerrar a los detenidos al aire libre. Algunos manifestantes fueron arrojados al mar por la policía y por los segregacionistas, y se libraron de ahogarse durante un intento de llegar a las playas de Anastasia Island, reservadas a los blancos. La tensión alcanzó su punto álgido cuando un grupo de manifestantes se tiró a la piscina del motel Manhattan prohibido a los negros. La fotografía de un policía zambulléndose para arrestar a un manifestante y la del propietario del motel vertiendo ácido clorhídrico en la piscina para hacer salir a los activistas, se conocieron en todo el mundo y sirvieron incluso a los países comunistas para desacreditar el discurso de la libertad de los Estados Unidos. Los manifestantes aguantaron la violencia física y verbal sin responder, lo que entrañó un movimiento de simpatía nacional y ayudó a la aprobación de la Civil Rights Act el 2 de julio de 1964. El 14 de octubre de 1964, Martin Luther King se convirtió en el galardonado más joven con el Premio Nobel de la Paz, por haber dirigido una resistencia no violenta con el objetivo de eliminar los prejuicios raciales en los Estados Unidos. Bloody Sunday. En diciembre de 1964, Martin L. King y el SCLC unieron sus fuerzas otra vez con el Student Nonviolent Coordinating Committee en Selma, Alabama, donde el SNCC trabajaba desde hacía meses en el registro de electores en las listas electorales.
Selma era entonces un lugar importante para la defensa del derecho al voto de los afroamericanos. La mitad de los habitantes de la ciudad eran negros, pero solo el 1% de ellos estaban inscritos en las listas electorales. La oficina del registro, que no estaba abierta más que 2 días al mes, abría con retraso y sufría demoras además por las pausas para comer. El domingo 7 de marzo de 1965, 600 defensores de los derechos civiles salieron de Selma para intentar llegar a Montgomery, la capital del estado, con el fin de presentar sus quejas mediante una marcha pacífica. Fueron arrestados a los pocos kilómetros en el puente Edmund Pettus, donde la policía y una muchedumbre hostil de personas de piel blanca les impidió proseguir y los rechazó con violencia a golpe de porras y de gases lacrimógenos. Ese día sería recordado con el nombre de Bloody Sunday, y marcó un punto sin retorno en la lucha por los derechos civiles. Los reportajes que mostraban la violencia policial permitieron al movimiento conseguir el apoyo de la opinión pública y subrayaron el éxito de la estrategia de no violencia de Martin L. King, que no estaba presente en esa primera marcha, pues había estado intentando retrasarla tras su encuentro con el presidente Lyndon B. Johnson. 2 días después, Martin L. King dirigió una marcha simbólica hasta el puente, una acción que parecía haber negociado con las autoridades locales y que provocó la incomprensión de los activistas de Selma. El movimiento buscó entonces la protección de la justicia con el objeto de realizar la marcha, y el juez de la Corte Federal Frank Minnis Johnson Jr. resolvió en favor de los manifestantes. Al fin, 3.200 manifestantes partieron de Selma el domingo 21 de marzo de 1965, recorriendo 20 kilómetros al día y durmiendo en los campos. Fue durante este trayecto cuando Willie Dix ideó la expresión, Black Power. Al llegar al Capitolio de Montgomery, el jueves, 25 de marzo, los manifestantes eran 25.000. Martin L. King pronunció entonces el discurso, How long, not long. Ese mismo día, la militante blanca de los derechos civiles, Viola Liuzou, fue asesinada por el Ku Klux Klan cuando transportaba a unos manifestantes en su coche. Martin Luther King asistió a los funerales y el presidente Johnson intervino en la televisión para anunciar la detención de los culpables. Menos de 5 meses después, el presidente firmó la Voting Rights Act mediante la que se garantizaba el derecho al voto para los ciudadanos negros sin restricciones de ningún tipo. Chicago. Tras el éxito en el sur, Martin L. King y otras organizaciones en defensa de los derechos civiles intentaron extender en 1966 el movimiento hacia el norte. Chicago se convirtió en el objetivo principal. Martin Luther y Ralph Abernathy, ambos de clase media, se mudaron a los suburbios de Chicago en el contexto de una experiencia educativa y para mostrar su apoyo y empatía con los pobres. La SCLC formó una alianza con la Coordinating Council of Community Organizations, una organización fundada por Albert Reilly Jr., y con el Chicago Freedom Movement. Durante la primavera, realizaron una serie de experimentos con parejas negras y blancas con el fin de desvelar las prácticas discriminatorias de las sociedades inmobiliarias. Los tests revelaron que la selección de parejas que solicitaban una vivienda no estaba basada en modo alguno en los ingresos, la distancia al trabajo, el número de hijos u otras características socioeconómicas, sino más bien por el color de la piel. Se organizaron grandes marchas pacíficas en Chicago y, Abernathy lo contaría más tarde, la recepción que tuvieron fue peor que en el sur. Fueron recibidos por una muchedumbre rencorosa que les lanzaba botellas, y Martin L. King y él comenzaron a temer que se desencadenase un motín. Los principios de Martin Luther King chocaban con la responsabilidad de tener que llevar a los suyos hacia un hecho violento. Si Martin Luther King tenía la convicción de que una marcha pacífica iba a ser dispersada con violencia, prefería anularla para salvaguardar la seguridad de todos, como fue el caso del Bloody Sunday. No obstante, y a pesar de las amenazas de muerte contra su persona, condujo esas marchas. La violencia en Chicago fue tan intensa que conmocionó a los dos amigos. Otro problema fue la duplicidad de los dirigentes de la ciudad.
Algunos acuerdos sobre las acciones que había que realizar indicadas por King y Abernathy fueron anuladas más tarde por los políticos que formaban parte del ayuntamiento corrupto de Richard Daley. Abernathy no pudo soportar las condiciones de vida en los suburbios y se marchó en secreto tras un corto periodo. Martin Luther King se quedó y escribió sobre el impacto emocional que representaba para Coretta y sus hijos el vivir en medio de condiciones tan duras. Cuando Martin Luther King y sus aliados regresaron a casa, dejaron a Jesse Jackson, un joven seminarista que ya había participado en las acciones del sur, que organizase los primeros boicots dirigidos a conseguir el acceso a los mismos empleos, algo que resultaría ser un éxito tal que desembocaría en el programa de igualdad de oportunidades de los años 70. Contra la guerra de Vietnam y la pobreza. A partir de 1965, Martin Luther King comenzó a expresar en público sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. El 4 de abril de 1967, un año antes de su muerte, pronunció en Nueva York el discurso, Más allá de Vietnam, el momento de romper el silencio. Denunciaba en él la actitud de Estados Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban ocupando el país como una colonia estadounidense y llamaba al gobierno estadounidense, el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy. Insistía, también, en que el país tenía necesidad de un gran cambio moral. Consideraba que Vietnam hacía difícil alcanzar los objetivos enunciados por Johnson en su discurso sobre el Estado de la Unión de 1964, en el que anunciaba una guerra contra la pobreza. Martin Luther King ya era odiado por numerosos blancos racistas de los estados del sur, pero este discurso hizo que numerosos medios se volviesen contra él. Time calificó el discurso como una calumnia demagógica que parecía un guión de Radio Hanoi, y The Washington Post declaró que King había disminuido su utilidad a su causa, su país, su gente. Martin Luther King expresó con frecuencia la idea de que Vietnam del Norte no había empezado a enviar un gran número de provisiones u hombres hasta que las fuerzas estadounidenses llegaron por decenas de miles. Elogió también la reforma agraria emprendida por el norte. Acusó a los Estados Unidos de haber matado a 1 millón de vietnamitas, sobre todo niños. Y propuso en una carta al monje budista y pacifista vietnamita Thich Nhat Hanh, que luchaba por detener el conflicto, para el Premio Nobel de la Paz de 1967. Dijo también en su discurso que, además, cuestionó nuestra alianza con los terratenientes de América Latina, y se preguntó por qué los Estados Unidos reprimían en lugar de apoyar las revoluciones de los pueblos descalzos y descamisados del tercer mundo. El discurso era un reflejo de la evolución política de Martin Luther King en sus últimos años, debido en parte a su afiliación al Highlander Research and Education Center progresista, y que lo había llevado a hablar de una necesidad de cambios fundamentales en la vida política y económica de la nación. Expresaba con mucha frecuencia su oposición a la guerra y la necesidad de redistribuir los recursos para corregir las injusticias raciales y sociales. Y aunque en sus alocuciones públicas era reservado a la hora de adscribirse en lo ideológico, con el fin de evitar ser etiquetado como comunista por sus enemigos políticos, en privado declaraba habitualmente apoyar al socialismo democrático. Martin Luther King había leído a Marx cuando estaba en Morehouse, pero aunque rechazaba el capitalismo tradicional, rechazaba también el comunismo a causa de su interpretación materialista de la historia, que niega la religión, su relativismo étnico, y su totalitarismo político. La campaña de los pobres. A partir de noviembre de 1967, King y el equipo de la Southern Christian Leadership Conference se reunieron para discutir la nueva legislación, los motines raciales y la aparición del Black Power. Decidieron entonces organizar la Poor People's Campaign con el fin de luchar por la justicia social. Calificada por el pastor como la segunda fase en el movimiento de los derechos civiles, pretendía combatir la pobreza, analizando su origen y no restringiéndose solo a la defensa de los afroamericanos. King afirmó entonces. No obstante, la campaña no fue apoyada por todos los dirigentes del movimiento de los derechos civiles, entre ellos Bayard Rustin.
Su oposición se basaba en argumentos relativos al hecho de que los objetivos de la campaña eran demasiado amplios, las demandas irrealizables y que ello aceleraría el movimiento de represión contra los pobres y los negros. Martin L. King recorrió el país de punta a punta para reunir un ejército multirracial de los pobres, que marcharía hacia Washington e iniciaría una desobediencia civil en el Capitolio, que duraría si fuese necesario hasta que el Congreso firmase una Declaración de los Derechos Humanos del Pobre. El Reader's Digest hablaría de una insurrección. Esta Declaración de los Pobres demandaba un programa de empleos gubernamentales para reconstruir las ciudades estadounidenses. Martin L. King veía una necesidad urgente de enfrentarse al Congreso, que había demostrado su hostilidad a los pobres, al distribuir los fondos militares con generosidad, pero dando fondos a los pobres con avaricia. Su visión era la de un cambio que fuese más revolucionario que una simple reforma. Citó los defectos sistemáticos del racismo, de la pobreza, del militarismo e indicó que, la misma reconstrucción de la sociedad era el verdadero problema que había que resolver. El asesinato de Martin Luther King en abril de 1968 afectó a la campaña. Esta se inició en mayo, culminando con una marcha sobre Washington, sin lograr sus objetivos. Asesinato. A finales de marzo de 1968, Martin Luther King se desplazó a Memphis para apoyar a los basureros negros locales que estaban en huelga desde el 12 de marzo con el objetivo de obtener una mejora salarial y un mejor trato. A los afroamericanos se les pagaba $1.70 por hora, pero no se les abonaba cuando no podían trabajar por razones climatológicas, al contrario de lo que se hacía con los trabajadores blancos. Como consecuencia de las protestas pacíficas, estalló una oleada de violencia contra ellas que degeneró en el asesinato de un joven afroamericano. El 3 de abril, en el Mason Temple, Martin Luther King hizo el discurso profético, "I Been to the Mountaintop", ante un auditorio eufórico. El 4 de abril de 1968 a las 18:01, Martin Luther King fue asesinado por un segregacionista blanco en el balcón del Lorraine Motel en Memphis. Por este hecho, se declara culpable a James Earl Ray, que se le sentencia a 99 años de cárcel. Las últimas palabras de King en ese balcón fueron dirigidas al músico Ben Branch, quien iba a actuar esa noche durante una reunión pública a la que asistiría Martin Luther King. Al oír los disparos, sus amigos, que estaban dentro de la habitación, corrieron hacia el balcón donde encontraron a Martin Luther King con una bala en la garganta. Se le declaró muerto a las 7:05 en el St. Joseph's Hospital. El asesinato provocó una oleada de motines raciales en 60 ciudades de los Estados Unidos que provocaron numerosas muertes y obligaron a la intervención de la Guardia Nacional. 5 días más tarde, el presidente Johnson decretó un día de luto nacional en honor de Martin Luther King. A los funerales asistieron 300,000 personas, entre ellas también el vicepresidente Hubert Humphrey. Motines de cólera estallaron en más de 100 ciudades, provocando 46 víctimas. A petición de su viuda, Martin Luther hizo su propia oración fúnebre con su último sermón, Dram Major, grabado en la Ebenezer Baptist Church. En este sermón, pedía que en sus funerales no se hiciese mención alguna de sus premios, sino que se dijese que él había intentado alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, ser justo sobre el asunto de Vietnam, y amar y servir a la humanidad. A petición suya, su amiga Mahalia Jackson cantó su himno favorito, Take My Hand, Precious Lord. Tras el asesinato, la ciudad de Memphis negoció el fin de la huelga de una manera favorable a los basureros. Según el biógrafo Taylor Branch, la autopsia de King reveló que, aunque solo tenía 39 años, su corazón parecía el de un hombre de 60, mostrando el efecto físico del estrés de 13 años en el movimiento de los derechos civiles. Entre 1957 y 1968, King había recorrido más de 9,6 millones de kilómetros, hablado en público más de 2.500 veces, arrestado por la policía más de 20 y había sido agredido físicamente al menos en 4 ocasiones.
Investigación y desarrollos posteriores. 2 meses después de la muerte de Martin Luther King, James Earl Ray, quien se había fugado, fue capturado en el aeropuerto de Londres Heathrow cuando intentaba salir del Reino Unido con un falso pasaporte canadiense a nombre de Ramon George Sneyd. Ray fue pronto extraditado a Tennessee y acusado de la muerte de Martin Luther King, reconoció el asesinato el 10 de marzo de 1969 y se retractó 3 días después. Aconsejado por su abogado Percy Foreman, Ray se declaró culpable con el fin de evitar la pena de muerte. Fue condenado a 99 años de prisión. Ray despidió a su abogado, diciendo que los culpables de la muerte había sido un tal, Raúl, y su hermano Johnny, a los que había conocido en Montreal, Canadá. Dijo, además, que, él no había disparado en persona contra King, aunque podía, ser en parte responsable sin saberlo, sugiriendo una pista acerca de una posible conspiración. Pasó luego el resto de su vida intentando en vano que se le anulase su condena y que se reabriese el proceso. El 10 de junio de 1977, poco después de haber prestado declaración ante una comisión del Congreso sobre el crimen en la que insistió en que no había matado a Martin Luther, se escapó junto a otros 6 condenados de la cárcel de Brassie Mountain, en Tennessee. Fue detenido el 13 de junio y devuelto a prisión. En 1997, Dexter Scott King, el hijo de Martin Luther King, se entrevistó con Ray y apoyó los esfuerzos de Ray para conseguir un nuevo juicio. En 1999, un año después de la muerte de Ray, Coretta Scott King, viuda de Martin Luther y también dirigente de los derechos civiles, y el resto de la familia King, ganaron un proceso civil contra Lloyd Yaguars y otros conspiradores. En diciembre de 1993, Yaguars había aparecido en Prime Time Live de ABC News y había revelado detalles de una conspiración que implicaba a la mafia y al gobierno para asesinar a Martin Luther. Yaguars relató durante el juicio que había recibido $100,000 para organizar el asesinato de Martin Luther King. El jurado de 6 negros y 6 blancos declaró a Yaguars culpable y mencionó que, agentes federales habían estado implicados, en el complot para el asesinato. William F. Pepper, antiguo abogado de Ray, representó a la familia de King durante el proceso y presentó 70 testigos. Al finalizar el proceso, la familia King había llegado a la conclusión de que Ray no había tenido nada que ver con el asesinato. En 2000, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos terminó una investigación sobre las revelaciones de Yaguars, pero no encontró ninguna prueba que pudiese demostrar una conspiración. El informe de la investigación recomendó que no hubiese ninguna nueva investigación en tanto que no se presentasen nuevas pruebas fiables. Alegaciones de conspiración. Se ha especulado con que Ray no era más que un peón, de la misma manera que muchos suponen lo mismo del presunto asesino de John F. Kennedy, Lee Harvey Oswald. Las pruebas que aducen los partidarios de esta teoría son: la confesión de Ray fue obtenida bajo presión, y fue amenazado con la pena de muerte. Ray era un pequeño atracador y ladrón, y no tenía ningún antecedente judicial en el que hubiese sido acusado de crimen violento causado con arma. 2 exámenes balísticos realizados sobre el arma del crimen, una Remington Game Master, nunca llegaron a probar que Ray hubiese sido el asesino o que esta arma hubiese sido el arma del crimen. Los testigos de la muerte de King dicen que el disparo no provenía de los apartamentos mencionados en la investigación sino de un matorral próximo a ella. Un matorral inexplicablemente cortado días después del asesinato el 6 de abril de 2002, el New York Times informó de que un pastor, el reverendo Ronald Denton Wilson, había declarado que era su padre Henry Clay Wilson quien había asesinado a Martin Luther King Jr., y no James Earl Ray. Dijo que sus motivos no habían sido racistas sino políticos, dado que pensaba que King era comunista. En 2004, Jesse Jackson, que estaba con King en el momento del crimen, explicó. Los biógrafos David Garrow y Gerald Posner se posicionaron en contra de las conclusiones de William F. Pepper, quien animó el juicio de 1999 al acusar al gobierno de estar implicado en la muerte de Martin Luther King Jr. Pensamiento. Desobediencia civil y no violencia.
En la carta desde la cárcel de Birmingham, escrita el 16 de abril de 1963 mientras estaba arrestado por una manifestación no violenta, Martin Luther King respondió a 8 sacerdotes blancos de Alabama que habían escrito 4 días antes una carta titulada Una llamada a la unidad. Aunque admitían la existencia de injusticias sociales, expresaban la idea de que la batalla contra la segregación racial debía tener lugar en los tribunales y no en la calle. King respondió entonces que sin acciones directas y fuertes como las que él lideraba, los derechos civiles no se conseguirían nunca. Escribió también que, esperar ha significado casi siempre nunca, y afirmaba que la desobediencia civil no estaba solamente justificada frente a una ley injusta, sino también que, cada uno tiene la responsabilidad moral de desobedecer las leyes injustas. La carta incluía la famosa cita: una injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia de cualquier lugar, así como unas palabras de Thurgood Marshall que él repite: una justicia demorada durante mucho tiempo es una justicia rechazada. Hasta el final de su vida, Martin Luther King se opuso a la radicalización y a la violencia preconizada por el Black Power y subrayó que, los motines no arreglan nada, y consideró este medio como ineficaz, más allá de la naturaleza opuesta de los motines a su doctrina de no violencia, de moral y de fe. Para él, una guerrilla como la del Che Guevara era una ilusión romántica. King prefería la disciplina de la desobediencia civil, que definía no solo como un derecho sino también como un homenaje a una energía democrática no explotada. Lo mismo para la pobreza, pidió a los militantes utilizar todo el poder de la no violencia para el problema económico, aunque no hubiese nada en la Constitución estadounidense que garantizase un techo y una comida. Remarcó la similitud de su lucha con la de Jesús. Para King, la no violencia no era solo justa sino indispensable, porque por muy justa que fuese la causa de origen, la violencia significa el error y el ciclo de venganza de la ley del talión, y él defendía la ética de la reciprocidad. Afirmaba también que el fin no podía justificar los medios, al contrario de lo que pensaba Maquiavelo. En la carta de Birmingham, respondió también a los sacerdotes que le acusaban de crear oportunidades para la violencia con su desobediencia civil pacífica en un medio racista, indicándole que el que pide justicia de manera no violenta no puede ser instigador de disturbios. Igualdad racial, libertad y orgullo. Más allá de su lucha por la igualdad racial, del discurso, y Have a Dream, donde imagina que sus 4 hijos vivirán un día en una nación donde no sean juzgados por el color de su piel sino por el contenido de su persona, y de la victoria política con los votos de la Civil Rights Act y Voting Rights Act, Martin Luther King señaló que la igualdad racial no devenía solo de las leyes que defienden a la persona, sino sobre todo de la manera en que esa persona se percibe a sí misma. Pacifismo y compromiso personal. Martin Luther King subrayó que la no violencia no era solo un método justo, sino también un principio que debía ser aplicado a todos los seres humanos, fuesen de donde fuesen, y comparaba la campaña de no violencia aclamada en los Estados Unidos a la violencia de la guerra de Vietnam sostenida por una parte de la opinión pública estadounidense. Para King, la no violencia debía llevar al pacifismo, sobre todo en el contexto de la Guerra Fría y de la estrategia militar de destrucción mutua asegurada que podría llevar al apocalipsis. Luther King invocaba con frecuencia la responsabilidad personal para desarrollar la paz mundial. Para él, el triunfo del bien sobre el mal era inevitable, a pesar de los frecuentes retrocesos y guerras de la historia. Admitía que esa opinión idealista y moral era difícil de defender en ese contexto histórico, pero subrayaba que la conciencia y el ideal de justicia no debían recular ante una opinión pública desfavorable, un cálculo político o una tarea que pareciese insuperable. Vida espiritual frente a confort material. Martin Luther King, sin preconizar un retorno hacia la sencillez voluntaria ni devenir en un crítico del desarrollo como Gandhi, se puso en guardia contra el American Way of Life en tanto su tendencia al consumismo y el materialismo podía desviar al hombre de la causa del bien y de la espiritualidad. En su opinión, este profundo cambio estaba vinculado a una revolución de los valores que permitiría vencer a los más grandes males de la civilización: fe, amor y poder. Debido a su vocación de pastor,
King situó a la Biblia en el corazón de su mensaje, considerando que la humanidad había estado desde hacía mucho tiempo, en la montaña de la violencia, y que debía ir hacia, la tierra prometida de justicia y de fraternidad. Para él, este objetivo era una misión divina en tanto que, no debía satisfacerse nunca con objetivos inacabados, sino que había que mantener siempre una especie de descontento divino. Esta voluntad divina y este mensaje de amor transmitido por el Evangelio implicaba, según él, una voluntad inquebrantable frente a la adversidad, un espíritu duro y un corazón tierno, como enseñó Jesús a sus discípulos. El amor no es, entonces, para King solamente un fin o un objetivo, sino también el medio para alcanzar la paz y la justicia mundial. De esta forma, refuta la idea del amor como algo débil, que algunos filósofos como Nietzsche habían acuñado. Luther King consideraba que el poder, en este contexto, no era algo malo en sí en cuanto éste fuera comprendido y utilizado en forma correcta, es decir, cuando no fuera considerado como el exacto opuesto del amor. En su opinión, la perversa malinterpretación según la cual el amor es visto como el abandono del poder, y el poder como una denegación de amor, es la razón por la cual Friedrich Nietzsche rechazó el amor cristiano y los teólogos cristianos el concepto nietzscheano de la voluntad de poder. La lucha por el poder, sin amor o conciencia, está entonces condenada al fracaso, ya sea por blancos o negros. Para él, es esta colisión entre un poder inmoral y una moralidad impotente la que constituye la mayor crisis de nuestro tiempo. King arremetió contra el concepto nietzscheano de la muerte de Dios, recurriendo a la afirmación bíblica del amor de Dios. Para él, el amor de Dios es incesante y eterno, y por lo tanto no puede morir. En relación con esto, pronunció un sermón titulado ¿Por qué Jesús llamó necio a un hombre?, en el cual, retomando la parábola del rico insensato, manifestó. Aunque era un hombre de fe, King abogaba por el laicismo y aprobó una decisión de la Corte Suprema de prohibir la imposición de la oración en las escuelas públicas. Comentó que, eso no pretendía poner fuera de la ley la oración o la creencia en Dios. En una sociedad plural como la nuestra, ¿quién debe determinar qué oración debe ser dicha y por quién? Desde lo legal, constitucional o de otra manera, el Estado no tiene ese derecho. Ciencia y religión. Para King, si la violencia y la guerra habían devenido tan destructoras era porque la rapidez del progreso científico había sobrepasado a la del desarrollo de la ética y la moral, que no eran capaces de restringir sus aplicaciones negativas. No obstante, en contraposición a las pretensiones humanistas, King declara. Aunque subrayó que, nuestro poder científico había desbordado nuestro poder espiritual. Tenemos misiles guiados y hombres desorientados, no señalaba, sin embargo, a la ciencia como culpable real de todos los males. King señala que el problema esencial en la sociedad no yace en el progreso del conocimiento, sino en la pérdida de moralidad del ser humano. En este sentido, apelaba a la complementariedad de la ciencia y la religión, reconociendo la importancia de cada una de estas esferas sociales. Compensación histórica. En varias ocasiones, King expresó la opinión de que los afroamericanos, al igual que otros estadounidenses oprimidos, deberían ser indemnizados por los perjuicios sufridos a lo largo de la historia. Entrevistado por Alex Haley en 1965, dijo que dar solo la igualdad a los afroamericanos no podría suprimir la diferencia de renta entre ellos y los blancos. Indicó que no pedía una restitución completa de los salarios nunca pagados durante la esclavitud, algo que creía imposible, sino que proponía un programa de compensación gubernamental de $50.000 millones durante 10 años para todos los grupos oprimidos. Subrayó que, el dinero gastado estaría más que justificado por los beneficios que aportaría a toda la nación gracias a una bajada espectacular del abandono escolar, de las separaciones familiares, de las tasas de criminalidad, de la ilegitimidad, de los enormes gastos sociales, de los motines y de muchos otros males sociales. En su libro ¿Por qué no podemos esperar? De 1964, desarrolló esta idea, explicando que el reglamento del trabajo no remunerado era una aplicación de la Common Law.
Fuentes e inspiraciones. Martin Luther King escribió que su primer encuentro con la idea de la desobediencia civil no violenta fue al leer On Civil Disobedience de Henry David Thoreau, en 1944, cuando estaba en el Morehouse College. Thoreau le hace tomar conciencia de que una lucha activa pero no violenta contra el mal era tan justa y necesaria como ayudar al bien, y que los medios y formas de esta lucha eran innumerables. El dirigente de los derechos civiles, teólogo y educador Howard Thurman tuvo también muy pronto una influencia sobre él. Era compañero de clase del padre de Martin en el Morehouse College, y se convirtió en el mentor del joven Martin Luther y de sus amigos. El trabajo de misionero de Thurman lo había llevado al extranjero donde se había encontrado y conversado con Mahatma Gandhi. Cuando Martin Luther King estuvo en la Universidad de Boston, visitaba con frecuencia a Thurman, que era el deán de la Capilla de Mars. El activista de los derechos civiles Bayard Rustin, que había tenido a Mahatma Gandhi como profesor, aconsejó a Martin Luther King seguir los principios de la no violencia desde 1956. Le sirvió de consejero y de mentor en sus comienzos y sería el organizador principal de la marcha a Washington. No obstante, la homosexualidad reconocida por Bayard, su compromiso con el socialismo democrático y sus relaciones con el Partido Comunista de los Estados Unidos hicieron que numerosos dirigentes negros y blancos pidiesen a King que mantuviese las distancias con él. Muy inspirado por los éxitos del activismo no violento de Mahatma Gandhi, Martin Luther King visitó a su familia en la India en 1959, con la ayuda del grupo de cuáqueros de la American Friend Service Committee y del NAACP. El viaje lo afectó profundamente, mejorando su comprensión de la resistencia no violenta y su implicación en la lucha por los derechos civiles estadounidenses. En un mensaje radiofónico durante su último día en la India, anunció: King y el FBI. El FBI y su director J. Edgar Hoover mantuvieron relaciones antagónicas con Martin Luther King. A partir de una orden escrita del ministro de Justicia Robert Francis Kennedy, el FBI comenzó a investigarlo a él y a la Southern Christian Leadership Conference, en 1961. Las investigaciones fueron superficiales hasta 1962, cuando el FBI descubrió que uno de los consejeros más importantes de King, Stanley Levison, tenía relaciones con el Partido Comunista de los Estados Unidos. De acuerdo con una de sus declaraciones bajo juramento en el House Un-American Activities Committee, uno de los ayudantes de King, Hunter Pitts-Odell, tenía también relaciones con el Partido Comunista. El FBI intervino las líneas telefónicas en las casas y oficinas de King y de Levison, también en los hoteles donde se hospedaban cuando estaban de viaje por el país. El FBI informó al fiscal general Robert F. Kennedy y al presidente John F. Kennedy, quienes en vano intentaron persuadir a King de que se apartara de Levison. King negó tener relaciones con los comunistas, diciendo en una entrevista, que había tantos comunistas en su movimiento de libertades como esquimales en Florida. Hoover respondió acusándolo de ser el mentiroso más grande del país. Este intento de probar que Martin Luther King era comunista se debía en gran parte a que muchos de los segregacionistas creían que los negros del sur habían estado hasta el momento felices con su situación pero que estaban siendo manipulados por comunistas y agitadores extranjeros. Stanley Levison, abogado, había tenido relaciones con el Partido Comunista a lo largo de negociaciones comerciales, pero el FBI rechazó creer los informes que indicaban que no tenía ninguna asociación con ellos. Como no se pudo encontrar políticamente nada contra King, los objetivos y las investigaciones del FBI cambiaron y se centraron en intentar desacreditarlo a través de su vida privada. Se intentó probar que era un marido infiel. Las grabaciones, algunas de ellas hechas públicas tiempo después, no aportaron ninguna prueba concluyente, a pesar de las observaciones de ciertos oficiales o del presidente Johnson que había llegado a decir de él que se trataba de un predicador hipócrita. Tampoco algunos libros aparecidos en los años 80 pudieron aportar pruebas. El FBI distribuyó informes sobre estas supuestas desviaciones en su vida privada a periodistas amigos, aliados o posibles fuentes de financiación del SCLC, e incluso a la propia familia de Martin Luther.
La agencia envió también cartas anónimas al interesado amenazándolo con revelar más informaciones si no abandonaba su militancia por los derechos civiles. Alguna carta ha sido incluso interpretada como una invitación a que King se suicidase. El FBI abandonó sus investigaciones sobre la vida privada de Martin Luther King y el acoso para concentrarse en el SCLC y el movimiento Black Power. Pero después de que una manifestación pacífica en Memphis en marzo de 1968 fuese desbordada por elementos violentos del Black Power, Hubbard, que tenía a un agente infiltrado en la jerarquía del SCLC, lanzó una nueva campaña de descrédito contra Martin Luther King. Así, el 2 de abril tuvo constancia de que se habían reanudado las escuchas. El mismo día de su asesinato, la oficina del FBI en Mississippi propuso 2 nuevos programas de contrainformación utilizando rumores y desinformación, para desacreditar a King ante los pobres negros cuyo apoyo busca. El último contacto del FBI con Martin Luther King fue el momento de su asesinato. La agencia lo vigilaba en el Lorraine Motel desde un edificio al otro lado de la calle, muy cerca de donde se situó James Earl. Fueron miembros del FBI los primeros que acudieron junto a King a proporcionarle los primeros cuidados en cuanto fue disparado. Para los partidarios de una teoría conspiratoria, su presencia tan próxima al lugar del crimen es una confirmación de su implicación en el asesinato. El 31 de enero de 1977, en los casos, Bernard S.L.V. Clarence McKelly, et al., y Sadarn Christian Leadership Conference V. Clarence McKelly, et al., el juez John Louis Smith Jr. ordenó que todas las grabaciones y transcripciones manuales conocidas y existentes resultado del espionaje al que fue sometido King entre 1963 y 1968, fuesen conservadas en la National Archives and Records Administration y su consulta pública prohibida hasta el año 2027. Legado. Homenajes. Martin Luther King fue nombrado Persona del Año por Time en 1963. En el discurso de presentación que se le dedicó por parte de los organizadores con motivo de la entrega del Premio Nobel de la Paz en 1964, Martin Luther King fue descrito como la primera persona del mundo occidental que ha demostrado que una lucha puede ser ganada sin violencia, la primera en haber hecho de su mensaje de amor fraternal una realidad a lo largo de esa lucha, y la que ha llevado ese mensaje a todos los hombres, a todas las naciones y a todas las razas. Recibió en 1965 la Medalla de las Libertades Estadounidenses del Comité Judío Estadounidense, por su excepcional fomento de los principios de las libertades humanas. En la ceremonia de recepción del premio dijo que la libertad era una cosa, y que o se tenía entera o no se era libre. El mismo año recibió el premio Pacem Interis basado en la encíclica Pacem Interis del Papa Juan XXIII. En 1966, la Federación de Planificación Familiar de América le otorgó el premio Margaret Sanger, por su valiente resistencia a la beatería y por su vida consagrada al progreso de la justicia social y de la dignidad humana. Martin Luther King recibió 20 doctorados honoris causa de universidades estadounidenses y extranjeras. Recibió también a título póstumo el premio Marcus Garvey del gobierno de Jamaica en 1968 y en 1971 recibió el Grammy Award a la mejor grabación hablada por su discurso Why Oppose the War in Vietnam. El presidente Jimmy Carter lo galardonó con la Presidential Medal of Freedom a título póstumo en 1977. En 1980, el barrio donde pasó su juventud fue declarado monumento histórico. El 2 de noviembre de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó una ley por la que se creó un día festivo en su honor, el Día de Martin Luther King Jr. Los primeros estados lo aplicaron en 1986 y el 17 de enero de 2000 el día festivo fue celebrado de manera oficial en los 50 estados del país. En 1998, la fraternidad Alpha Pi Alpha, a la que él pertenecía, fue autorizada por el Congreso de los Estados Unidos a crear un memorial. Martin Luther King fue el primer afroamericano y el segundo no presidente en ser honrado con un monumento en el National Mall de Washington. Martin Luther King está considerado como el autor de los más grandes discursos históricos de los Estados Unidos,
junto con Abraham Lincoln o John Fitzgerald Kennedy. Más de 730 ciudades de los Estados Unidos tenían una calle Martin Luther King en 2006 y muchas otras han sido bautizadas con su nombre en el mundo entero. Partidarios e influencia. Martin Luther King es una de las personalidades más admiradas de la historia de los Estados Unidos. Inspirado por Gandhi, numerosas personalidades de la escena internacional como José Bové y Jesse Jackson lo han tomado como ejemplo para su lucha en favor de los derechos del hombre y su método de desobediencia civil a través de la no violencia como el mecanismo adecuado para conseguirlo. Ha influido en los movimientos por los derechos del hombre en África del Sur y ha sido citado como inspiración por otro Premio Nobel de la Paz que ha combatido por la igualdad en esos países, Albert Luthuli. La mujer de Martin Luther, Coretta Scott King, siguió los pasos de su marido y se mantuvo muy activa respecto de los problemas de justicia social y de los derechos civiles hasta su muerte en 2006. El año del asesinato de su marido, fundó el Martin Luther King Jr. Center for Non-Violent Social en Atlanta, dedicado a preservar su legado y su trabajo de promoción de la resolución no violenta de los conflictos, y de la tolerancia en el mundo. Su hijo, Dexter King, es en la actualidad el presidente del centro y su hija Yolanda ha fundado la Higher Ground Productions, una organización especializada en el tratamiento de la diversidad. En 2008, durante la elección presidencial estadounidense, Barack Obama llenó su campaña de referencias a Martin Luther King y le rindió homenaje. Jesse Jackson, compañero de lucha de King, declaró que le habría gustado que este hubiese sido testigo de la victoria de Barack Obama, primer presidente de los Estados Unidos de color. Críticas. Más allá de las acusaciones de infidelidad o de plagio académico, los militantes más radicales, como los del movimiento Black Power o Malcolm X, le dirigieron diversas críticas políticas, aunque no dañaron en exceso su imagen. Así, Stokely Carmichael se mostró en desacuerdo con la voluntad de integración de Martin Luther King, que consideraba como un medio para alcanzar sus fines y no como un principio. Stokely Carmichael veía, por tanto, la lucha de Martin Luther King como un insulto a la cultura afroamericana. O'Malley Yesitela, que había dirigido el International People's Democratic Uhuru Movement, más radical, pidió también a los africanos que se acordasen de que la colonización europea se había hecho de manera violenta y forzada, y no por integración en la cultura africana. Intentar integrarse en la cultura del colonizador es para ella también un insulto a la cultura original africana. Presencia en la cultura popular. Varios artistas se han inspirado en el mensaje de Martin Luther King. El cantante Stevie Wonder escribió la canción, Happy Birthday, para el álbum Hotter Than Holy, en honor a Martin Luther King. El final de la canción cita un gran número de acontecimientos históricos y récords protagonizados por negros. El grupo U2, gran admirador de Martin Luther King, escribió las canciones, MLK, y Pride, del álbum The Unforgettable Fire. Pride fue su mayor éxito en esa época y fue grabada de nuevo en concierto para el álbum Rattle and Doom. Repite las palabras del discurso y Have a Dream, al fin libre, tomaron tu vida, pero no pudieron tomar tu orgullo. Martin Luther King inspiró a Stan Lee para el personaje de Charles Xavier de X-Men. Xavier preconizaba la integración de los mutantes en el seno del resto de los humanos, al contrario que Magneto, inspirado en Malcolm X. El grupo Rage Against the Machine, en la canción, Wake Up, menciona el asesinato de King como consecuencia de su lucha contra la guerra de Vietnam y la pobreza. Esta canción fue utilizada en la banda sonora de The Matrix. En Renegades of Funk se le menciona al lado de Sitting Bull, Malcolm X o Thomas Paine como, renegados de su época y de su tiempo. El grupo Downset cita a MLK junto a Rubén Salazar, Malcolm X y John Fitzgerald Kennedy en la canción, My American Prayer. En su canción, They Don't Care About Us, Michael Jackson evoca los nombres de Roosevelt y de Martin Luther. La canción dice que estos dos personajes, de vivir, no habrían permitido que él hubiese sufrido violencia policial ni que hubiese sido víctima del odio. El rapero Common escribió,
en colaboración con William, una canción en la que retoma palabras del discurso, I Have a Dream. Ben Harper, gran admirador, comentó. En 2010 la banda de nu metal estadounidense Linkin Park incluyó, en su álbum A Thousand Suns, la canción Wisdom, Justice and Love, que cita el discurso de MLK más allá de Vietnam. Un tiempo para romper el silencio. En 2014 la directora Ava DuVernay llevó a cabo la película Selma, en la que el activista fue interpretado por David Oyelowo y que consiguió 2 nominaciones a los premios Oscar, logrando el segundo por la canción de John Legend y la Annie Lynn, Glory. Notas y referencias. Notas. Referencias. Bibliografía. Fuentes primarias. Straight Toward Freedom, de Montgomery Story. De Mecharo Faman. Strength to Love. Why We Can't Wait, Signet Classics, 1964, reedición 2000, ISBN 0451527534. Where Do We Go From Here, Chaos or Community. The Trumpet of Conscience. La Seule Revolution, Casterman, 1968. Strength to Love. J.F. Eisenrebe, Ballard, 2 ed. 1998. ISBN 2227436640. Minuit, Quelqu'un frappe à la porte, Ballard, 2000. ISBN 2227436816. Martin Luther King, Autobiographie, Texts rassemblés par Claiborne Carson, Ballard, 2000. ISBN 2227436808. A Testament of Hope, The Essential Writings and Speeches of Martin Luther King Jr., HarperCollins, 1991. ISBN 0060646918. The Papers of Martin Luther King, Jr., Called to Serve, January 1929 June 1951, Sulla Direction de Ralph Lucaret Claiborne Carson, University of California Press, 1992. The Papers of Martin Luther King, Jr., Rediscovering Precious Values Julio 1951 November 1955, Sulla Direction de Ralph Lucaret Claiborne Carson, University of California Press, 1994. The Papers of Martin Luther King, Jr., Birth of a New Age, December 1955 December 1956, Sulla Direction de Claiborne Carson, University of California Press, 1997. The Papers of Martin Luther King, Jr., Threshold of a New Decade, January 1959 December 1960, Sulla Direction de Tanisha Armstrong et Claiborne Carson, University of California Press, 2005.